ha sido ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, ha sido la jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú en el último proceso electoral y ha sido también alta dirigente de Nuevo Perú, que como ustedes saben era parte de una confluencia mayor que tiene hoy día representación en el Congreso de la República, aunque hace poquito inclusive se han cambiado de nombre. Ha tenido la gentileza de darnos minutos de su tiempo esta mañana para hablar un poco sobre lo que está pasando, es decir, cómo ve el desempeño del gobierno, qué pasó, digamos, con sus compañeros de ruta y de partido, son irreconciliables, las distancias que por estos días parece que marcan estas relaciones y qué cosa está haciendo, porque hasta donde hemos podido conocer está activando algunos movimientos de cara a lo que yo creo es un reclamo atendible de empezar a discutir, ojalá en serio, cambios significativos en una constitución que claramente está agotada. Anaí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Glatzer? Buenos días. Gusto de tenerte en el programa. Quisiera yo comenzar preguntándote por una cuestión más personal en términos de qué pasó con la relación con Nuevo Perú. Me pareció, y lo comenté aquí en su momento, injusto todo lo que pasó. Al final terminaron, digamos, como distanciados. Tú terminaste apoyando muy puntualmente al gobierno, algunas cosas se puede salir de ministra. Y claro, hicieron un versus frente a eso o mantenerte en el partido y terminó esto, me parece, en una situación que no hubiese sido la deseable. Y ya, digamos, con los paños un poco más fríos y con la distancia que da el tiempo, ¿cuál es tu balance de lo que pasó ahí? Digamos, ¿en qué situación están? ¿Qué cosa es lo que ha pasado después de aquello? Bueno, yo lo que tenía que decir sobre Nuevo Perú lo dije en una carta pública que está en las redes, ¿no? Que circuló ampliamente en ese momento. Es un proyecto que yo ayudé a fundar, pero creo que el Nuevo Perú, igual que toda la izquierda peruana, se halla en un momento muy complicado. Creo que absolutamente desconcertada con el triunfo de Castillo. No lo acaba de procesar ni acaba de colocarse, de saber cómo colocarse frente a este escenario, ¿no? Donde efectivamente fue un gobierno que no es lo que hubiera deseado, pero que también está enfrentando un momento sumamente complejo con una extrema derecha golpista arreciando y asediando desde el primer momento, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el punto en el cual se da este debate del Nuevo Perú, ¿no? Para no ahondar, yo dejé ese proyecto y no he tenido más comunicación. Y creo que es lo que también nos llama a la acción ahora y lo que debería convocarnos a las fuerzas, para ya no hablar de izquierdas en términos ideológicos, orgánicos, partidarios, sino a las fuerzas que estamos por un proyecto de transformación, de cambios, que finalmente democratice un poco más este país que está tan golpeado por años de pandemia, de crisis económica, de crisis política, institucional sobre todo, ¿no? Entonces creo que por ahí fue un poco la discrepancia y sigue existiendo y creo que sigue estando abierta ese debate y ese posicionamiento, ¿no? Creo que ese es un poco el tema de fondo que deberíamos asumir de cara al pueblo que queremos representar, ¿no? Sí. Ahora, Anaí, siguiendo tu punto de vista, ¿por qué ha sido difícil ubicarse frente a un gobierno como el de Castillo? No, porque claro, no es un gobierno de izquierda, claro está, tengo yo la impresión, no sé si tú tienes otra mirada, porque tiene la doble condición, una de haber estado cerca trabajando con él en un gabinete, pero a la vez también ser parte de una, digamos, corriente política que ha buscado institucionalizarse en los últimos años para tener o plantear una visión distinta sobre el país. ¿Qué tiene de particular Castillo y el gobierno que es muy difícil para estas izquierdas que tú has descrito tratar de posicionarse bien frente a ellos, sin avalar lo que está haciendo mal, pero sin servirle también el juego o seguirle el juego a los golpistas que tú bien has descrito, son un problema y tienen un accionar muy beligerante? Es que yo creo que la discusión no es por qué tan buen izquierdista o no izquierdista es Castillo, ¿no? Y creo que ahí estamos absolutamente descolocados, haciendo la pauta de sí es izquierdista, no es izquierdista, es de izquierda, no es de izquierda, le doy el carnet de buen izquierdista. O sea, esa no es la discusión, o sea, no es la discusión que le interese al pueblo. O sea, yo creo que ese es el punto, justamente, esta desconexión enorme de las izquierdas constituidas con el mundo popular que aspiran a representar y del cual Castillo es parte, ¿no? Y creo que eso también puede ser
producto o fruto de una reflexión de los que venimos activando desde las militancias distintas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el país en este momento? ¿Qué es lo que eligió el país el 2021? ¿No? Y cómo vamos a trabajar con eso, ¿no? Porque claro, no es la alternativa que yo quise y digo, bueno, se acabó, buenas nuevas elecciones, que se vayan todos. O sea, la democracia no puede funcionar así, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconecta esas izquierdas constituidas con el mundo popular? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Y no puedes llamar a votar y incluso impulsar un candidato para luego a los 6 meses declarar que ya no es tu candidato, que no es buen izquierdista, que no es lo que tú querías y hacerte un lado, ¿no? Y menos, como digo, en un escenario de disputa tan álgida, ¿no? Porque claro, no estamos en un momento normal, ¿no? No es que Castillo asumió la presidencia y todas las fuerzas políticas dijeron, sí, bienvenido presidente, ¿no? Hemos visto meses de querer probar un fraude que no existió hasta hace una semana, una comisión del Congreso gastando 200,000 soles para intentar probar un fraude que no existió, y eso no es porque no les gusta Castillo o no les gusta tal o cual persona, es porque hay un proyecto de país y hay privilegios que ellos están defendiendo, ¿no? Y si no nos colocamos en ese escenario de disputa tan álgida, sabiendo cuál es la principal amenaza, pues estamos nuevamente ahondando esa distancia con los sectores populares cuyas condiciones de vida queremos mejorar y que no están pendientes de qué tan o no de izquierda es el presidente, ¿no? Creo que ese es un debate de un sector muy puntual. De acuerdo, la manera como entienden algunos sectores de esas izquierdas se combate esa distancia entre la izquierda y su falta de conexión con el sector popular es como la que plantea Cerrón, combatiendo a los caviares, él dice, si hay una izquierda acomodada, básica y centralmente limeña, que se autodefine como representante del pueblo, pero está muy lejos de identificar primero y representar sus intereses. ¿Qué piensas sobre eso? Porque yo quiero identificar, efectivamente tú dices, no es izquierda, no es más izquierdista o menos izquierdista, es, digamos, qué tan relacionados estás con un país que ha cambiado y que reclama derechos, ¿de acuerdo? Pero la pregunta concreta es, ¿a lo Cerrón o qué de otra manera uno se acerca a lo popular? Pues yo creo que ese justamente es el desafío, ¿no? Porque Cerrón, que tuvo todas las posibilidades de hacer una confluencia de izquierda, terminó perdido en estos zigzags que él mismo denomina, ¿no? De caviar sí, no. Entonces yo creo que por ahí no va y tampoco esa es creo que la preocupación de las mayorías, ¿no? Yo creo que se trata justamente de volver a conectar con ese pueblo, que no está en ese debate ideológico de que si es de izquierda, no es de izquierda, es caviar, no es caviar, etcétera, etcétera, y más bien buscar en esa nueva reconexión, en esa nueva regeneración, en un momento de crisis tan profunda, ¿qué nos puede acercar, qué nos puede llevar a sacar adelante esa plataforma de cambios, ¿no? Y para mí eso pasa por justamente trabajar, acercarse a las dinámicas territoriales, que la izquierda no tiene presencia ahí, y para seguir hablando un poco de ese tema, y también, como decía, a esta confrontación, a este momento este momento constituyente, digamos, de poder poner en discusión esas bases de la nación que tenemos, ¿no? Este Perú que estamos queriendo construir, ¿no? Yo creo que ahí el debate va mucho más allá de lo ideológico y los parámetros izquierda-derecha nos quedan bastante cortos, digamos, ¿no? Estamos en un momento de crisis orgánica donde el Estado está en una descomposición global, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, en fin, ¿no? El Estado no está generando consensos, que es una de sus funciones principales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Decimos, necesitamos un buen izquierdista que cumpla tales y cuales requisitos, o vemos más bien, abriendo el debate a la ciudadanía, cómo podemos refundar estas bases de la nación peruana y de las transformaciones que están pendientes, ¿no? Ahora, claro, en la búsqueda de ese momento constituyente, sobre el cual vamos a más en detalle hablar en un ratito, y te quiero preguntar, porque estás tú trabajando mucho en esa línea, quería todavía mantenerme en lo siguiente, porque bien interesante, Anaí, tu punto de vista, porque además, digamos, has participado de espacios que para esta discusión han sido privilegiados en términos del comportamiento de los actores. Tú dices volver a conectar con la gente. El volver significa que antes han estado conectados. ¿En qué momento estuvo conectado esa élite más de izquierda con el sector popular que ahora hay que buscar, como tú dices, reencontrar nuevamente? ¿En qué momento consideras tú en el que sí hubo una conexión? ¿La última campaña,
la campaña anterior cuando Verónica Mendoza llegó casi a llegar a la segunda vuelta y si pasaba la segunda vuelta de pronto hasta terminaba siendo presidente de la República. ¿En qué momento sí hubo una conexión, crees tú, razonable y que se fue desdibujando más adelante con el comportamiento de los propios actores? Yo creo que son distintos niveles de conexión, ¿no? Podemos remontarnos a los 80, cuando había un movimiento popular urbano, por ejemplo, muy activo, ¿no? Con líderes feministas como Marilena Moyano, conectadas a sus territorios, a las demandas concretas de las mujeres populares, ¿no? Podemos remontarnos a los 70 incluso, ¿no? O incluso también efectivamente a todas estas luchas socioambientales que estuvo conectadas a Tierra y Libertad, al Frente Amplio, ¿no? Que buscaron un nivel de representación en 2016 en estas elecciones que tú mencionabas, ¿no? Pero que efectivamente no fueron capaces de plasmarse en una propuesta política más consistente, con mayor arraigo, que trascendiera también las coyunturas electorales. ¿Por qué? Pero que también hay que entenderlas en el escenario que se han dado, ¿no? Hemos tenido 4 años o 5 años de crisis política permanente, ¿no? 4 presidentes, 2 congresos, un referéndum, en fin, no, como decía al comienzo, no estamos en tiempos de normalidad política donde todo discurre según las reglas del juego establecidas, ¿no? Más bien los actores están permanentemente conspirando para cambiar esas reglas del juego. Y yo creo que con una izquierda que fue tan golpeada en los 90, el 2000, etcétera, con toda la dictadura fujimorista, etcétera, tener que recomponer eso ha costado mucho, ¿no? Y creo que esa desconexión y esa se ha mantenido, ¿no? Y arraigar procesos de construcción política creo que también está costando mucho y va a seguir costando mientras no tengas esta mirada del mundo popular por fuera de ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos sí un mayor acercamiento y creo que estos, como digo, además en este momento político concreto en el que estamos, ¿no? Donde hay una amenaza principal que creo que se vio desde el momento de las elecciones del 2021 y no estamos ponderando en todo su riesgo, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto ayuda o complica este camino que tú acabas de mencionar, hay que ir abriendo, el tener gobiernos que la gente, o por convicción, o por combatirlo, dicen que es de izquierda? Porque claro, el fracaso de Castillo va a impactar de manera significativa, creo yo, en un discurso más de representación genuina de los sectores más vulnerables. De hecho, él, su propia condición, lo hacía por eso muy diferente, además en la época del Bicentenario. Lo mismo pasó con Ollantumala antes y lo mismo pasó con otros presidentes antes también. ¿Cómo se hace, digamos? Porque estar en el poder te da y te habilita posibilidades también, porque si el presidente estuviera sintonizado con las causas de la población, de pronto ese escenario mucho más amigable con los problemas de la gente o más cercana a la gente podría ayudar este proceso, pero el presidente daría la impresión, por lo menos es la que yo tengo, no sé si tú también, no está haciendo lo suficiente o por decir algo que pueda llamarse como satisfactorio. Yo creo que, como dije al comienzo, ¿no? Es un gobierno asediado desde el primer día, que ya se prefiguraba precario por la conformación, por la misma trayectoria, etcétera, a la cual, pues, creo que además tiene que enfrentar este escenario de permanente asedio, ¿no? Entonces, en ese momento político, creo que lo que no debe ser principal es estar en este debate estéril, ¿no? De esto, no es lo otro, por lo menos desde las fuerzas que hemos apoyado por lo que representa, ¿no? Y la gente lo ha elegido por lo que representa, una persona del mundo popular, ¿no? Que puede llevar adelante una agenda de cambios. Eso es en esencia Castillo, creo. ¿Cómo lo acompaña? ¿Cómo lo hace? ¿Se le exige? ¿No se le exige? Yo creo que las organizaciones sociales ahí la tienen mucho más clara y por eso nos hemos encontrado en espacios como no al golpismo y otros que están surgiendo en torno a cerrar el paso a la ultraderecha y también abrir el proceso constituyente, ¿no? Porque es el presidente que se eligió en 2021, ¿no? Como digo, dentro de esta demanda, poder concretar una agenda de cambios y esta demanda de tener como presidente a alguien que viene de ese mundo popular, ¿no? Alguien que no es de estas élites que nos han dirigido 30 años. Y creo que ese factor representativo de la democracia no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces yo creo que ya a 10 meses de gobierno, un poco más, lo que sí tenemos es un gobierno que ha tenido muchas dificultades para encontrar solvencia técnica y llevar adelante una serie de reformas prometidas, pero también un permanente boicot, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el dilema, cómo nos ponemos en este escenario tan álgido, ¿no? O sea, nos sumamos a ese coro que dice este gobierno inútil no sirve para nada, nuevas elecciones, ya malogró la izquierda
para siempre jamás, o más bien vemos que el escenario, la contradicción principal es otra, por decirlo de esa manera, es estos esfuerzos de la ultraderecha por cerrar este ciclo de crisis de una manera autoritaria y favorable a sus intereses, ¿no? Cambiando la constitución Ahora, pero ellos, no podría la ser constitución. compatible lo uno con lo otro, Anaí, porque yo te digo, se podría efectivamente combatir al golpismo, primero llamándolo por su nombre, porque hay una izquierda, discúlpame que te lo diga así, bastante a veces tibia o un poco acomplejada, no querer llamar las cosas por su nombre por temor a que puedan, digamos, arremeter contra ella, pero hay que llamarlo por su nombre, hay que combatirlo, pero a la vez combatir a este extremismo no podría, digamos, armonizar con la posibilidad de que el presidente haga un buen gobierno, porque no se puede tampoco justificar. Hay cosas que el gobierno está haciendo y ya no son justificables, o sea, digamos, bajo ningún punto de vista. Y eso no tiene que ver ya solo con la beligerancia de la derecha, que existe, por cierto, y que quiere dar un golpe de Estado, sino con el acostumbramiento del presidente a vivir empatado con esa oposición en medio de una mediocridad solo para sobrevivir. Y ese tampoco, digamos, es un asunto que le haga bien a quienes ven en el presidente a alguien con una genuina representación. No, pero por supuesto, ¿no? De poder se puede y se debe, ¿no? Yo creo que la exigencia de las organizaciones sociales que se han movilizado, que están demandando también nueva constitución, va por ese lado, ¿no? Porque pueda cumplir las promesas, porque puede efectuar un buen gobierno, ¿no? Efectivamente ya no estamos empezando, va a ser un año, ¿no? Y hay temas que sí dependen de la gestión, que sí dependen de cómo él también y sus sectores más cercanos arman una estrategia de gobierno para frenar esto, ¿no? Yo creo que eso sí, sin duda, también es algo que no se puede negar. Pero yo creo que no estamos en un escenario equidistante donde digamos, la amenaza es esta y de la misma manera es esta otra, ¿no? Yo creo que sí No, 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 no es igual, no es igual, es verdad, tiene razón en eso, tiene razón. hay que ponderar Sí, esa situación histórica en la que estamos viviendo, ¿no? Porque sí creo que de no hacerlo es cuando terminamos más bien de furgón de cola de estas otras opciones que dicen que se vayan todos, adelanto general de elecciones, como si haciendo esto no vamos más bien a empoderar a estas opciones de ultraderecha, que son las que se han favorecido también de esta crisis, ¿no? sí. Es parte del escenario que nos dejó el 2021, ¿no? La derecha que se empodera no es la derecha más democrática, es la No es. antidemocrática y abiertamente golpista, ¿no? No, 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 tienes tú toda la razón, porque hay, digamos, una tontería que se repite para tratar de asolapar un poco algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, la violencia hay que condenarla, venga donde venga. No, espérate un ratito, la violencia está viniendo de este sector y a ese hay que atacar y combatir. No, aquí los extremismos se juntan, sí, se juntan, pero no hay dos extremismos que estén actuando al mismo nivel. Este está por capturar el poder y, en fin, hay que hacer esa diferencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando tú dices las organizaciones de la sociedad civil, yo creo eso, ¿no? Si uno agarrara todos los pronunciamientos que han hecho las organizaciones sociales, por ejemplo, y algunas organizaciones de sociedad civil mucho más institucionalizadas también como de análisis, ¿no? Uno podría hasta sacar un plan de gobierno, si hay respuesta de la sociedad para los problemas que aquejan a la gente en este momento. La pregunta es cómo avanzar en lo que tú decías debe ser una tarea que nos debe poner a todos del mismo lado, que es empezar a discutir un cambio de constitución. ¿Qué tan viable sientes eso tú, Anaí? ¿No? Por ejemplo, ayer Mari Carmen Alba dijo que la salida era que el presidente se vaya. Esa era la salida, decía ella. No hay otra salida. Pero uno ve la encuesta del IEP, la última, que se hizo hace un mes, y más bien ahí, esa de que se vaya solo el presidente tiene 3%. O sea, ni siquiera el margen de error. ¿No? O sea, esa no es la salida de ninguna manera. La salida, 24% dice que el presidente se queda hasta el 26, al año 26. Pero hay una que dice que el 67% sí piensa que yéndose todos se va a solucionar. Probablemente, como tú dices, ingenuamente. Pero eso es lo que cree. ¿Cómo lidiar con ese pueblo también, ¿no? Con esa sensación de indignación de un sector importante de la gente. Y que no es de ahora, ¿no? Si ves las encuestas también con Vizcarra, con Kuczynski, o sea, como te digo, esta es una descomposición del régimen que se impuso en el 93 que se ha venido gestando, ¿no? Claro, pero Y hablamos Vizcarra de tenía más descomposición de aprobación, régimen. ¿ah? Vizcarra tenía más aprobación. Vizcarra, al margen de lo La que tuvo en terminó un siendo, tenía momento, mucha más aprobación, ¿no? claro, la tuve en un momento, ¿no? Creo, luego ya se fue también deteriorando, pero eso no quitó que la crisis continuara, ¿no? O sea, la aprobación del régimen de Vizcarra, para hablar de las encuestas también, que cada vez me parecen más relativas, de pronto daban 7% de apoyo a la Asamblea Constituyente y ahora dan
30%. Entonces también estamos en un momento de disputa donde No la del IEP, ¿no? los Creo que medios... la del IEP ha venido como mostrándolo, ¿no? Creo que la del IEP ha estado más cerca de lo que en realidad pasaba. Sí, esa no la revisé antes, pero por ejemplo, ¿no? Teníamos este tema de cómo, en base a lo que recogen tal o cual encuesta, definir si es o no un momento constituyente. Yo creo que es clarísimo. Si la Comisión de Constitución del Congreso quiere cambiar 50 artículos de la Constitución, No obvio puede. que hay la necesidad de revisar la Constitución. O sea, ya no lo pueden negar. Lo que a mí me parece impactante es el desprecio total de la señora Juárez para archivar el proyecto de Asamblea Constituyente que envía el Ejecutivo, que está reclamando un sector importante de la población, y mandarlo al archivo, ¿no? Con el aval de toda esa comisión de Constitución, ¿no? O sea, cerrar ese debate, incluso en el Pleno del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que sí es un autoritarismo muy peligroso, como decía, para terminar la idea, este régimen que impusieron por la fuerza el 93 se ha venido descomponiendo aceleradamente, ¿no? Castillo es una respuesta a esa crisis, no es la solución, ¿no? La gente harta de esa crisis también elige un presidente como ellos, maestro rural, campesino. Dice, sí, quiero a alguien que no viene de ese establishment político que ha estado deteriorando el país, ¿no? Claro, luego vemos también las consecuencias de esa elección que pone por delante la representación a lo programático, etcétera, pero que es, como digo, una respuesta, ¿no? Y en ese momento que estamos, en el cual vemos que todas las instituciones siguen descomponiéndose, donde ya se ha roto por completo el equilibrio de poderes, ¿qué hacemos? ¿No? Y esa es un poco la pregunta, ¿no? Dicen, bueno, hagamos una reforma política, sí, pero ¿quién va a hacer la reforma política? ¿Te acordarás tú de la comisión Tuesta, con una serie de politólogos que plantean... ¿En qué quedan las reformas políticas que no toman en cuenta a la población? En nada. Por eso se trata de ir más allá de ese reformismo ilustrado que ensayaron ya otros presidentes y abrir un proceso de debate amplio, porque es ese proceso de debate el que te va a politizar, el que te va a poder permitir exponer ideas. Claro, algunos dicen, no, si se abre una asamblea constituyente seguro va a salir más retrógrada, etcétera. Pues esos son los riesgos de la democracia, ¿no? Entonces no nos digamos demócratas, si no somos capaces de asumir ese riesgo y sobre eso trabajar, orientar, ¿no? Pero yo creo que sí, a este nivel que hemos llegado, es el proceso constituyente algo que nos podría asegurar, o por lo menos dar esa oportunidad de abrir el debate sobre temas sustantivos que nos siguen deteriorando, ¿no? El sistema político, para empezar, la bicameralidad, Ahora, ¿no? Hemos tenido un referéndum y ahora esto no sé. sobre eso te quería preguntar, para ir terminando ya, ¿cómo se hace o cómo ya se está haciendo, ¿no? Porque eso es lo que hay que decir, o sea, no es que esto está por comenzar, y hay gente que lo está discutiendo y hay gente que lo está más claramente planteando. ¿Cuál sugieres tú es el camino, por lo menos el que tú estás en términos personales y con estos grupos que tú ya has referido en la conversación, haciendo? ¿Dónde se está produciendo esa discusión, ese interés por el cambio? Yo creo que hay distintos espacios que se han abierto, ¿no? Está efectivamente esta coordinadora no al golpismo, donde están distintos colectivos, la FEMUCARINAB, maestros, etcétera. También he visto espacios como Iniciativa Constituyente. Hay una serie de espacios que es la Asamblea Nacional de los Pueblos que agrupa, empezando por la CGTP, se ha reunido el sábado, se está reuniendo hoy en Chiclayo, la Macra Norte, se está convocando una movilización, una jornada nacional el lunes 27 y martes 28, ¿no? Con la bandera de Asamblea Constituyente. Entonces, hay una serie de espacios que creo que se han activado, que nos demuestran que esta demanda está abierta, está latente y debe ser atendida para poder garantizar un debate democrático, ¿no? Y no seguir cerrando los canales de participación, porque terminan ampliando la brecha entre la ciudadanía y sus representantes, que es lo que va incrementando también la desafección frente al Congreso, ¿no? Y el rechazo ya abiertamente, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que es este momento de discutir, de seguir poniendo ideas, de respetar también la voluntad popular. Yo creo que esta demanda de que se vayan todos en este momento solo aseguraría un triunfo a la ultraderecha, a los sectores más antidemocráticos, y qué pena que hayamos tenido una presidenta del Congreso que se ha pasado desde el primer día diciendo que la salida a la crisis es la renuncia del presidente. Creo que ahora que están eligiendo nueva mesa directiva y que vemos todos los entretelones de esa elección, ojalá que sea por lo menos una mesa directiva más democrática, que abra a la ciudadanía, como digo, la posibilidad de discutir sobre lo fundamental, sobre este pacto social que es la Constitución, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar mucho, el referéndum, ¿no? Si se da,
Y como digo, y en el caso del presidente, efectivamente cumpliendo sus promesas de campaña y pudiendo avanzar seriamente en ellas, ¿no? Quizá ahí tenemos la segunda reforma agraria, lo que se planteó y lo poco que Sí, todavía se ha avanzado y la expectativa que todavía hay. Yo creo que ahora el nuevo ministro está haciendo un buen trabajo, un buen esfuerzo, pero pudo haberlo hecho antes, ¿no? Entonces sí creo que es momento también ya claro, de dejar un de poco acuerdo. ese ritmo tan lento, ¿no? Sí, yo también coincido en que hay que empezar a discutir, ¿no? No podemos cerrar la posibilidad a buscar una especie de, o habilitar un espacio para el intercambio sobre los temas que la gente está reclamando como importantes, y eso es esperanza de cómo se ha administrado el Estado. Lo que quiere también es cambios más a la base, ¿no? Anaí, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a tener oportunidad seguramente de seguir hablando más adelante. Ha sido bueno escucharte después de algunas semanas. Y bueno, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Anaí Durán ha Chao.